Mi nombre es Adelina Aguirre Sánchez del grupo Tebas 202 de Lectura y Comprensión de Textos, impartido por la licenciada Adriana Padilla. En este caso voy a explicar mi logbook de una historia, ¿verdad? Interesante llamada Las aventuras de Oliver Twist por Charles Dickens de edición 1838. Bueno, pues nuestra historia consiste en que si nosotros aplicamos también aquí lo que es una parte de las herramientas para la comprensión de textos, podemos descifrar la historia a simple vista. Por aquí puse unas pestañas donde dicen personajes, capítulos, desarrollado en Londres y cito algunas poblaciones. Y bueno, comenzando con nuestra historia, esta historia data con los primeros personajes llamados Edward Lefort y Angus Fleming. Son los padres de precisamente nuestro principal personaje, que es Oliver Twist. Ellos lo tienen, pero desafortunadamente Lefort no crece con él, no lo reconoce y su madre muere en el parto. ¿Ok? Esta historia, pues bueno, nos narra precisamente que este niño crece en un hospicio. Su madre muere. Lo envían precisamente a un hospicio a cargo de la señora Mam, que es nuestro siguiente personaje, y esa señora las hace hacer diferentes actividades donde son castigados por si no trabajan de día a noche. Posteriormente, nuestro siguiente personaje es el señor Bumble. El señor Bumble, ¿verdad? Que es uno de los personajes principales también. ¿Por qué? Porque él precisamente es la persona que lleva a Oliver Twist a los 9 años de regreso al hospicio principal, donde es publicado en el portal de la iglesia precisamente los niños que ya tienen que aprender un oficio a partir de esa edad. Y bueno, afortunadamente el señor Sowerberry pasa por el frente de la iglesia y precisamente al siguiente día le dice a su esposa que Oliver se va a integrar a aprender el oficio. ¿Ok? El señor Sowerberry es el encargado de la funeraria principal del pueblo y a partir de ese día se incorpora a Oliver y ya duerme ahí, precisamente en el negocio, pero rodeado de todos los ataúdes. En este caso, el niño recuerda todos sus antecedentes que ha tenido, ¿verdad? Y bueno, desgraciadamente, en esta situación, aunque la familia que lo acoge es pagada a través de la iglesia con unos cuantos peniques, aún así no le es suficiente al niño para abastecer su alimentación. Esta persona llamada Noah Clapper, ¿verdad? Es uno de los ayudantes del señor Sowerberry, pero le hace la vida imposible a nuestro personaje principal, a Oliver Twist. Y posteriormente hasta que él se cansa. Un día él envaina lo que es un cuchillo y ahora dicen que él trató de matarlo. Bueno, nuestro personaje va de historia en historia y vamos a pasar a nuestro siguiente resumen. El resumen 2, donde nos menciona que una vez que Oliver, ¿verdad?, es regresado al hospicio principal precisamente por ese desacato en la familia del señor Sowerberry, pues bueno, posteriormente él es nuevamente enviado a este hospicio principal, pero decide escapar. Nuestro personaje empieza a escapar y pasa muchos hambres, muchos días de sol, sin sobramente agua y se desmaya en las calles, hasta que por fin él ve y toca la ciudad de Londres. En Londres conoce a estos personajes: el señor Bill Skid, el señor Charles Bates y Jack Dawkins, ¿sí? Esos tres personajes que son los que posteriormente lo llevan y le dicen que va a tener una familia, lo llevan una familia precisamente, pero esta familia es una familia llena de ladronzuelos, la cual el señor Bumble quería que él no pasase por esas situaciones. Y bueno, ahí es donde conoce a este personaje secundario que es el señor Fagin. El señor Fagin, que es el que tiene a cargo todos los ladronzuelos y los pone a trabajar, y desde ahí nuestro personaje principal inicia a delinquir. ¿Ok? Un día él roba una pañoleta. Y esta pañoleta, la persona que se lo roba es adinerado. Lo logran atrapar, pero afortunadamente nuestro personaje, que vamos a ver más adelante y a explicar cuál es su sentido,
este personaje lo perdona y le dice que él comprende su situación en desgracia. Y bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente resumen. Y en este caso, Oliver, afortunadamente, ¿verdad? De la mano que esa persona lo defiende, pues bueno, empieza a contarle todas sus desgracias, le cuenta de su mamá y él, pues bueno, logra agradecerle y al fin y al cabo de todos modos continuar con su camino. En su camino se encuentra con esta persona llamada Rosemary. Esta persona lo acoge, lo cuida, ¿verdad? Y bueno, ella sufre de una enfermedad, está a punto de morir, pero de todos modos ella es una muy buena persona. En familia vive con sus papás y afortunadamente el señor Brawler se queda, que es nuestro personaje que precisamente les comentaba yo, que lo dejó escapar, bueno, no hizo cargos y entonces se queda con esa preocupación de ese niño y lo que hace es empezar una búsqueda a través de las cuales él hace publicaciones pegadas de la búsqueda de este niño y el señor Bumble. Recordamos a este personaje, este era el sucedel en un inicio y encuentra precisamente que lo están buscando. Él se acerca al señor Brawler para explicarle todo lo que sabe del niño, pero a su vez nuestro personaje, que posteriormente va a estar con él en el final, no es el único. También está Fagin. Recordemos que este era el de la familia de los ladronzuelos. Pues bueno, Fagin es el encargado de localizar rápido a este personaje que se llama Edward Mons, un personaje principal y totalmente que tiene que ver con la historia de este libro, ¿ok? Él, lo van a ver más adelante, tiene lazos de sangre con nuestro personaje principal, Oliver Twist. Y bueno, una vez que es acogido por Rosa y por su familia, vemos que, pues bueno, afortunadamente Oliver pasa de la calle, ¿verdad? Pasa de tener hambre, pasa de que lo alejen de sus amigos a tener una vida estable con la familia Miley. Y afortunadamente, pues bueno, ella con el señor Brawler y sus papás, ¿verdad? Van en búsqueda de lo que es el nacimiento y el origen de Oliver Twist. Este personaje llamado Nancy también es una parte que, bueno, va a poner en su lugar a la familia de ladronzuelos, ya que ella también es acogida por Rosemary y posteriormente va a la policía para comentarle todos los delitos que cometían en su momento Fagin y sus secuaces para que sean encarcelados. Posteriormente el señor Brawler empieza a investigar y confronta a Fagin para decirle que ya no más va a ser pues persona de desacato en las calles de Londres y posteriormente se entrevista con Edward Mons. Y ahora sí les voy a contar. Edward Mons termina siendo medio hermano de Oliver Twist. Gracias a él, nuestro personaje principal, ¿verdad? No supo nunca que de verdad su padre les dejó una herencia repartida mitad y mitad tanto a él como al hijo que no reconoció. Y entonces es cuando en su momento él busca a Fagin en Londres para que lo localice y a Fagin como que todo lo atrae. Fueron, como dicen, las piedras rodando y entonces fue cuando Fagin lo tiene en sus manos. Edward, reconoce ante Brawler que efectivamente su padre dejó una herencia que ya se gastó y que a fecha actual solamente quedan algunos cuantos peniques. De todos modos, el señor Brawler logra que esos peniques sean repartidos mitad y mitad y que bueno, en su momento legalmente Edwards pues cumpla con lo cometido por su padre a pesar del castigo que le espera. Y bueno, en este caso nuestro personaje principal, Oliver, va ya a vivir tranquilo en Londres, en la familia Maylen y con alguien que lo cuide, que es Rose. Rose, que como les comentaba yo, está muy enferma, pero que va a contraer nupcias con un buen hombre llamado Enrique. ¿Ok? Y bueno, nuestro desenlace de la historia es que al final Oliver logra tener una familia rodeado de amigos, rodeado de Rose, rodeado de la familia. Y bueno, esto nos deja un mensaje y una conclusión que les dejo por aquí, donde yo cuento, ¿verdad? Que pues es una historia que puede decirse o pensarse que puede ser real, que es claramente pues
la vida de este niño que sufre, que lo hacen trabajar y que abusan inclusive de sus buenas intenciones, ¿verdad? Y que bueno, no creo que sea el único niño que atraviese por este tipo de situaciones. Y a pesar de todo eso, el niño sigue siendo bueno, sensible e inocente. A pesar de toda la travesía, hay un buen mensaje que nos deja Oliver, que es que este personaje sigue siendo confiado, simpático, listo, y la enseñanza es que lo podemos lograr, que todo lo que queramos lo podemos lograr, que nunca dejemos de confiar en lo bueno que se nos pueda atravesar en la vida y que lo que queramos luchemos para poderlo alcanzar. Me despido también con una frase célebre de Charles Dickens que dice: cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Por aquí también en el Labbook les dejo, por si quieren interactuar, una trivia que aquí hay unas preguntas y pueden contestarlas para ver cuál fue el mensaje y si efectivamente lograron captar algo de la historia. Les dejo por acá una sopa de letras de los personajes y les dejo una adivina quién para ver si ustedes logran recordar un poquito de los personajes y la travesía de Oliver Twist. Esto ha sido todo y esperemos que la historia les haya agradado.